Vamos hoy a compartir Gálatas 6:9, Gálatas 6:9 en la Biblia, que nos dice que no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y la verdad es que es frecuente, o podemos, que pase, puede pasar, que nos cansemos en la fe por una combinación de factores, o por uno, o por muchos, ¿no? El cansancio espiritual es algo frecuente en el cristiano y puede producirse por factores que vienen de dentro de uno, como es, por ejemplo, cuando acumulamos preocupaciones, estrés o tristeza, pues la fe, como consecuencia, se resiente. Eh, y también puede ser dentro de nosotros mismos por tener una rutina ya, que caemos en rutina y practicamos la fe sin reconocer, bueno, haciendo siempre lo mismo y ya se vuelve algo automático, ¿no? También puede producirse el cansancio, pues, por expectativas no cumplidas. Estamos orando a lo mejor por algo y resulta que no se cumple o no, pues no vemos resultados, ¿no? También cuando hay dudas, ¿no? Muchas dudas y, como decíamos estos días atrás, la fe convive con preguntas. Y cuando estas se acumulan sin resolver, digamos, pues pueden producir un desgaste, ¿no? Entonces, como consecuencia, viene un cansancio. Y también puede producirse el cansancio por causas externas, lo que nos rodea y nos afecta, ¿no? Por ejemplo, pruebas prolongadas, enfermedad o problemas familiares, dificultades económicas o conflictos pueden agotar a uno, ¿verdad? También la sobrecarga de responsabilidades. eh, Hay gente que llega a estar tan ocupada que se aleja de Dios por causa de esas actividades de responsabilidad, ¿no? También ambientes que enfrían la fe. Por ejemplo, falta de apoyo espiritual o críticas o vivir en un entorno donde la fe no se valora, pues puede producirnos cansancio y también desilusión con personas de la iglesia, que a veces se producen, ¿no? Fallos humanos, conflictos, injusticias dentro de la iglesia, pues pueden herir profundamente incluso y llegar a afectar a la fe. También en cuanto a nuestra propia alma, pues puede producirse una desconexión de Dios. La relación con Dios se vuelve una obligación y entonces el corazón se enfría. O también falta de alimento espiritual, sin oración, sin el silencio para meditar en las cosas de Dios, sin la palabra, pues la fe se debilita. Y de vez en cuando, pues vienen también ataques de desánimo, sin causa aparente, ¿no? Y el cansancio, como decíamos, es algo muy real y humano, diría yo, que el que no sea humano, pues nunca se cansa, pero el ser humano sí que se cansa, ¿verdad? Por eso Dios dice que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y Jesús invita a aquellos que están agotados a venid a mí y yo os haré descansar. Y también la fe necesita renovarse, cuidarse, alimentarse. Pero eh, digamos que todo esto puede parecer en vano, ¿no? Pero no es en vano, es parte
de la obra de Dios en nosotros. Parece ser, dicen los expertos, que muchos cristianos descubren que cuando uno se cansa, ¿no? Espiritualmente, pues la fe se purifica, ¿no? Enseñan que hay que depender menos de las emociones y más de la confianza, ¿no? También nos preparan para una fe más madura, más estable, y revelan también áreas del corazón que necesitan sanarse. Por lo tanto, como dice la Escritura, dice al principio, lo compartimos, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta es la consigna, ¿no? A su tiempo segaremos si no desmayamos. Nuestro ánimo es ese, nuestra esperanza de que a su tiempo vamos a segar todo lo que hemos sembrado y por eso no desmayamos. Si fuera por nosotros, pues desmayaríamos, pero tenemos la gracia de Dios que nos estimula y nos alienta para que no desmayemos. Por eso debemos agarrarnos a Él. Amén. Pues amén. Si os parece, podemos hacer una oración. Señor, gracias porque nos enseñas que en tu palabra que no nos cansemos de hacer bien y nosotros muchas veces nos cansamos de hacer bien. Por eso te pedimos, Señor, que traigas nueva renovación, nuevas fuerzas cuando sea así. Padre, ayúdanos como iglesia y a nivel personal a no desmayar, Padre. Ayúdanos a creer que todo lo que hemos sembrado lo segaremos a su tiempo. Y por eso pedimos que nos ayudes también a no cansarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues queridos hermanos, en esta tarde de este jueves 5 de marzo, que tenemos la reunión en vivo y en directo por Zoom, pues me gustaría tener en este tiempo, después de la oración, una meditación, una reflexión. Creo que después del Salmo 23, uno de los pasajes que más suena a la gente en general, creo que es el Sermón del Monte. Yo tuve un jefe hace muchos años que me decía que él seguía a Jesús solamente lo que decía los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Sermón del Monte.
tiene unos conceptos, unos preceptos muy interesantes. Yo también no tenía mucha confianza con este jefe y aún así le dije, no sabe usted lo que se pierde por no ver el resto de la palabra, ¿no? Pero aún así creo que estos capítulos 5, 6 y 7, que son interesantísimos como toda la escritura en general, ¿no? Me gustaría pues hacer una serie de meditaciones sobre el Sermón del Monte. Permitidme hacer una especie de visita. Y lo bueno de las visitas es que si es breve, después te quedan ganas de volver. Y yo espero que también nos quede después ganas de ahondar en algunos pasajes más. Quiero llevaros pues al Evangelio de Mateo y vamos a empezar a leer el capítulo 5 desde un poco antes. Porque una máxima es un texto sin su contexto es un pretexto. Y no queremos tener pretextos, sino entender el texto en su contexto. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, y leemos desde el versículo 23. Hoy vamos a empezar un poco con esta serie sobre el Sermón del Monte. Dice Mateo, recordáis, Mateo es un evangelio pensado especialmente en un primer momento para el mundo judío. Y es muy interesante la de detalles que da en el contexto histórico y cultural que entenderían muy bien, sobre todo los primeros oyentes, los primeros lectores judíos. Leo Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, ya en las afueras de Israel, ¿verdad? Qué hermoso es esta expresión. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, Jesús subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Comenzamos esta serie, esta visita al Sermón del Monte, y vamos a pensar hoy que hoy comienza la reunión. Vamos a ver cómo comienza esta reunión. Es interesante. El versículo 24, se difundió su fama por toda Siria, no solamente en el contexto de la geografía de Israel, sino fuera. Y le trajeron a él, a lo mejor con problemas incluso de entenderse en el idioma, le trajeron personas que tenían dolencias, problemas de todo tipo. Me llama la atención esta expresión. Se difundió su fama. Y esta es la forma en la cual comienza la reunión del Sermón del Monte. Porque algo que motiva a las personas a ir a Jesús es el testimonio que nosotros damos. Y el testimonio, como tantas veces hemos dicho, a veces hay que hablar. Pero testificar no es solo hablar, es evidenciar. De nada vale decir que yo amo mucho al Señor, que yo tengo la paz de Dios en mi corazón que sobrepasa todo entendimiento, si resulta que soy una persona que a la mínima pierdo los nervios, o si soy una persona pues que no transmito paz a los demás. Nos hemos encontrado a veces personas que nos dicen, es que estar con usted o con alguien infunde paz. Pues eso es difundir la fama. Los sanos, los bendecidos, los mismos discípulos no eran protagonistas de nada, solo eran portavoces
de Dios. Dios nos libre de querer cualquier protagonismo. Dios nos libre de cualquier impedimento para que Dios se glorifique. Porque cuando Dios se glorifica en nosotros, entonces su fama aumenta. Jesús produjo cambio en personas con problemas anímicos, problemas psicológicos, los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Y esto es lo que nos encontramos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y yo creo en el mismo Jesús sanador de hace 2000 años, que el Espíritu Santo que hoy sigue tocando y cambiando vidas. Por eso Jesús en su ministerio después diría tiempo más tarde: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Eduardo nos hablaba al principio de no cansarnos. A veces podemos estar, ¿verdad?, afligidos. Qué bueno es poder ir al Señor con todas nuestras cargas. A veces decimos a los que no conocen a Cristo: ven a Cristo, llévale tus cargas. Pero ¿le estoy llevando yo mis cargas? Mis cargas se las estoy llevando al Señor. El Señor sanó a personas con problemas espirituales, los endemoniados. Hoy se llama problemas psiquiátricos, pero yo creo que hay mucha gente endemoniada, tristemente. Es más, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, quien nos domina es el demonio en este sentido. Y hay que ser claro, aunque pueda parecer duro. Y Jesús también produjo cambio en la vida de las personas, cambios físicos. Pero lo que se difundió no era que aquel ya estaba sano, sino quién lo había hecho. A mí me duele cuando a veces oigo a cristianos que cuentan su testimonio, y encima a veces un testimonio difícil, duro, y lo cuentan como presumiendo de la mala vida antes de conocer al Señor. Si Dios nos está glorificando hoy en mi vida, mal asunto. No se trata de que los demás vean cómo estoy sano, sino vean a quién ha sanado mi vida. Que los demás vean a Cristo en mí. Mi carácter, mi forma de enfrentar una situación, mi forma de enfrentar un problema, mi forma de enfrentar una enfermedad, tiene que atraer a otros a Jesús. Y por supuesto que necesitaré seguramente físicamente, esto es evidente, las mismas medicinas que los demás, pero ¿cómo enfrento la enfermedad? ¿Cómo enfrento cualquier tipo de dolor? ¿Cómo enfrento una situación laboral? ¿Cómo enfrento cualquier situación? La pregunta antes de pasar al siguiente punto es: ¿qué fama tiene Jesús hoy a través de nosotros? Y esto es algo que a mí me preocupa, os lo digo, y no en plural, sino en singular. A mí me preocupa qué fama tiene Jesús en mi edificio a través de mí. Me preocupa qué fama tiene Jesús en la empresa donde pueda estar o dejar de estar a través de mí. Porque ese es el desafío. La gente no va a subir, la gente no va a seguir a Jesús si Jesús tiene mala fama con mi testimonio. Y es interesante porque dice el versículo que le siguió, el versículo 25, estaban todos los sanos y tal, y le siguió mucha gente, y siguió ¿a quién? A Jesús. La gente seguía a Jesús y por eso se reunió. ¿Sabéis? Lo importante no era la reunión, lo importante era Jesús. Y a veces quizá hemos empleado, o mal empleado, tiempo invitando a la gente a una reunión y no a seguir a Jesús, ¿verdad? Porque cuando yo sigo a Jesús, cuando alguien sigue a Jesús, va a la reunión, como aquí. Y aquí tuvieron que ir montaña arriba, ¿eh? Aquí no había el bus, ni coches, ni nada.
Y cuando llegaron allí, Jesús vio la multitud. Cuando pasan al otro lado de toda esta gente de Decápolis, Galilea, etc., Jesús sube al monte. Jesús vio la multitud. Y os lo digo, he leído miles de veces, supongo desde niño, este pasaje. En estos días, preparando esta reflexión, para mí esto me ha tocado mucho. Jesús vio a la multitud. Y a mí esto me desafía a buscar la vista de Jesús para cuando preparo una reflexión, preparo cualquier cosa para la reunión. Porque si no tenemos la vista de Jesús, si no tenemos la visión de Dios, entonces mal asunto. Creo que es un desafío hacia todos los creyentes a la hora de preparar lo que llevamos a la reunión. Jesús vio y en función de eso actuó. Mirad, sea la alabanza, sea cualquier cosa que hacemos, el preparar los símbolos de la Santa Cena, el preparar el café, lo que tú quieras, sea orar, hemos de pedir a Jesús que nos dé la visión de lo necesario. A lo mejor me gustaría predicar de otra cosa, pero tengo que buscar la voluntad del Señor a la hora de cualquier actividad, de buscar libros, de lo que tú quieras. Pedir al Señor, Señor, dame la visión de lo que necesita, porque puedo preparar un sermón. Yo recuerdo con 20 años un sermón 20 años, que hice, una vez lo he compartido, sobre un tema, y quizá es de los sermones que yo en aquella época me quedé más contento, pero lamentablemente estoy seguro que no era de parte de Dios. Puedo tener un buen deseo, pero un deseo equivocado. Para muchos, lamentablemente, era más importante ser sanados, pero Jesús, que ve la multitud y que tiene compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, recordamos, Jesús conocía la auténtica necesidad de los asistentes. Queridos hermanos, ¿cuántas veces, supongo que los que predicáis os habrá pasado, uno predica y a veces no entiendes el por qué el Señor te ha llevado a aquel pasaje, y a lo mejor al pasar unas semanas viene alguien y te dice que esa palabra del otro día le fue de bendición? ¿O cuántas veces nos ha pasado, verdad, de escuchar un sermón y el que está predicando no sabe de qué va tu vida en ese momento? Y ese hermano que a lo mejor no tuvo el día mejor de predicar, ese hermano que estaba flotando como un flan, ese hermano fue usado por Dios porque tenía la visión de Jesús. En las conversaciones que tenemos antes de comenzar la reunión, en el final, que Señor, dame tu visión para reflejarte a ti. ¿Sabes? En los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo no hubo ningún milagro, pero hubo la visión de Dios, la visión de Jesús para las necesidades de ellos. No vengamos a la reunión a buscar lo que queremos de Jesús. Vengamos a buscar lo que Jesús, lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Anoté aquí en mis anotaciones, para la redundancia, la frase aquella del cántico: abre mis ojos, oh Cristo, abre los ojos de mi corazón. Señor, que te busquemos a ti, como los magos de Oriente, ¿verdad? Buscaban a Jesús, a pesar de todas las estrellas, buscaban a Jesús. Y finalmente, dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte. Subir siempre es sinónimo de esfuerzo. La reunión supone dejar cosas aparte, olvidarnos de cosas. Y sentándose Jesús, dice, vinieron a él sus discípulos. Así empieza esta reunión. Vinieron a él sus discípulos. Y a mí me chocaba esto. Viene la gente, pero los que se acercan realmente a Jesús son sus discípulos. Y tiene su sentido. Habría menos ruido. Escucharían, porque, oye, yo no sé cuántas personas habría en aquel lugar, pero habría menos ruido. Jesús
estaba en el lugar de la reunión, porque dice el versículo que los discípulos fueron a él. Es muy interesante esto. Vinieron a él sus discípulos. Mirad, en la reunión de hoy, yo espero, deseo y necesito que el Espíritu Santo haya estado antes que nosotros. Porque ese es el desafío. Es más, yo creo, permíteme a lo mejor exagerar un poquito, en la reunión del próximo domingo ya el Señor está preparándola. La cuestión está en si yo voy a Jesús o simplemente voy a la reunión. En si no solamente voy, sino si me acerco a Él. ¿Sabes? La vida de discipulado es esto. La vida de discipulado es acercarnos a Jesús. La vida de discipulado es cercanía a Jesús. Y si estamos cerca de Jesús, estamos cerca de nuestra iglesia local, porque Dios nos ha puesto en la iglesia local. Dios nos ha puesto en un monte, y nuestro monte es nuestra iglesia local. Es interesante, ¿verdad? Este pasaje me recordaba a cuando la mujer aquella del flujo de sangre tocó el manto de Jesús y dice, Señor, todos están aquí apretándote y dices, ¿quién me ha tocado? Había gente, pero solo estaban cerca de los discípulos. Amados, si el Señor lo permite, en otra ocasión seguiremos con esta apasionante visita al monte. Hoy hemos visto cómo comenzó la reunión. Otro día, si el Señor lo permite, continuaremos viendo cómo fue esa reunión, qué nos dijo Jesús. Que el Señor os bendiga.